Medidas provisionales para proteger un derecho. Entonces, este decreto ley le va a entregar al juez unas facultades y es que pueda suspender el acto que amenaza o vulnera el derecho fundamental. Acuérdense que estamos hablando de autoridades. En este momento no estamos hablando de particulares. Entonces, como se muestra aquí en la imagen, le está diciendo con una acción del juez está deteniendo ese acto. Y también le da la facultad de dictar medidas para conservar. Entonces el juez puede ordenarle, por ejemplo, a la policía, a la alcaldía, que tome medidas para proteger el derecho de la persona que está reclamando mediante acción de tutela. Se me ocurre así rápidamente, RCN sabe que va a haber una manifestación y que seguramente van a destruirle, van a dañarle alguna de sus sedes, entonces no se puede hacer una acción de pronto ante lo contencioso administrativo, ¿no? Requiere una acción inmediata, la alcaldía no le soluciona, entonces ¿qué hace? Una acción de tutela y el juez puede ordenar que más o menos como se está viendo en esta imagen, la autoridad tome medidas como de llevar el SMAT para que esté listo a defender esa sede del particular que la solicitó. Es un ejemplo que de pronto es muy rápido, pensado muy rápido, pero aplica para el momento. Tutela como mecanismo transitorio, artículo octavo del decreto. ¿Qué implica? Vamos a instaurar una acción de tutela y muy probablemente el juez nos analice, el juez que le corresponda en reparto la tutela analiza y dice, no, usted puede hacer una demanda ante lo contencioso administrativo. No procede, está ya entre los factores de improcedencia. Pero resulta que usted logra sustentar un perjuicio irremediable. Entonces en ese momento les pongo un ejemplo. Una persona que sufre una enfermedad catastrófica necesita el medicamento y bueno, de pronto el juez dirá, no, usted puede ir a iniciar un proceso ante lo contencioso administrativo. Sí, pero es que mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi ser querido puede fallecer en menos de 2 horas, 2 días, medio día, un día sin ese medicamento, sin ese tratamiento, lo necesitamos urgente. Entonces, ¿qué facultades le da el decreto ley al juez? Le da la facultad de tomar mecanismos transitorios. Entonces le puede ordenar a la entidad, por ejemplo, que le entreguen los medicamentos. La entidad decía, no, no se lo entrego porque usted no tiene derecho por cualquier motivo que se inventaron. El juez de tutela dice, no, hay un derecho a la vida, a la integridad que está en riesgo, entonces yo le ordeno a esta entidad que se lo entregue de manera transitoria, mientras esta persona, que aunque tiene otro mecanismo judicial, entonces no lo podemos dejar morir o que se le muera su ser querido. Entonces le dice, pero usted, señor accionante, tiene 4 meses para realizar la acción que corresponda ante el contencioso administrativo. Entonces, ¿cuándo aplica? Pues en esos casos donde la acción que debería haberse aplicado es una demanda ante lo contencioso administrativo, pero para evitar un perjuicio irremediable se le aceptó la tutela, se le dio esa protección. ¿Y hasta cuándo? Entonces dice 4 meses, pero entiéndase que son 4 meses para iniciar la acción. No quiere decir que durante esos 4 meses deba resolver el juez de lo contencioso administrativo. Eso ni en ningún lado va a suceder. Son 4 meses que le da de plazo a usted para iniciar la acción y solicite medidas cautelares para que el juez de lo contencioso administrativo ordene más o menos lo mismo que ordenó el juez de tutela como medida provisional. Por ejemplo, le ordene a la EPS entregar esos medicamentos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la decisión judicial ya quede en firme, hasta que haya una decisión que diga si definitivamente deben seguirle otorgando el medicamento a esa persona en el caso que tomamos como ejemplo. Eso es el mecanismo transitorio de protección del derecho. Agotamiento de la vía gubernativa. ¿Es necesario agotar la vía gubernativa para solicitar la acción de tutela? Sí, es necesario. ¿Pero es necesario tener la prueba de que nos negaron? No, no es necesario. Ni tampoco es necesario, como vemos aquí en el artículo 9 del decreto, hacer una reposición o recurso. ¿Qué sería una reposición? Es que la autoridad nos dijo que no y yo le solicito que reponga su decisión, quiere decir que analice con un nuevo fundamento y por favor cámbiela. Usted dijo que no, por favor diga que sí. Otro recurso quiere decir una apelación, alguna cosa. No, no es necesario.
Agotar la vía gubernativa, sí, desde luego, porque usted no puede ir a decirle, señor juez de tutela, yo necesito un medicamento y la EPS no me lo ha entregado. ¿Usted lo solicitó? No, no lo he solicitado. O la EPS contesta diciendo, qué pena, el señor que me está accionando a mí no me ha solicitado nada. De la vía gubernativa sí hay que agotarla. ¿Qué es agotarla? Solicitarlo. ¿Que debemos tener una constancia de que nos negaron? No, eso lo debe demostrar es esa persona. Yo solicité el medicamento y allá me están diciendo que no. Y yo aporto las pruebas sumarias que yo tengo, de que tengo aquí la fórmula médica, tengo aquí la orden de apoyo, pero nada que me entregan el medicamento. Entonces, aportar algunas pruebas al respecto. Necesito que, si me dijeron que no haber hecho la reposición o interponer un recurso, no, no es necesario. El artículo es muy claro. Simplemente le negaron y es un derecho fundamental el que se le está afectando, interponga la acción de tutela. Explico qué es la reposición de pronto para los que no están familiarizados con el término. Reponer una decisión es cambiarla. Yo le solicito a usted que me dijo que no, por favor dígame que sí. Reponga su decisión. Entonces la persona puede considerar el argumento que yo le dé de nuevo y decir, sí, usted tiene razón, le dije que no, ahora le digo que sí, tome su medicamento. ¿Es necesario haber hecho eso? No. Si lo hemos hecho y nos han negado, desde luego que es más fuerte, tenemos más contundencia a la hora de presentar la acción de tutela, porque decimos, solicité el medicamento, no me lo entregaron. Solicité la reposición y me dijeron aún que no. Interpuse el recurso de apelación y el superior jerárquico dijo que no. Entonces ya me lo negaron 3 veces y por lo tanto no me queda otra vía más que la acción de tutela. Pero todo eso es obligatorio para que sea admitida la tutela. No es obligatorio, es lo que nos están explicando precisamente aquí. No obstante, no es necesario o no podemos pretender que porque se accionó, que se hizo una acción de tutela positiva o negativa al final, esto nos sirva como requisito de procedibilidad para no tener en cuenta el agotamiento de la vía gubernativa a la hora de demandar ante lo contencioso administrativo. Me explico en español. Yo necesito que me amparen el derecho fundamental. Seguimos con el medicamento, que es algo muy claro, muy fácil de entender. El juez de tutela me dice que no por algún motivo, porque yo estaba pidiendo una leche muy costosa que no era tan indispensable y podían darme otra. Entonces me negó el derecho, me dijo que no. Mas, sin embargo, yo quiero ir ante lo contencioso administrativo, quiero demandar. Entonces, ante lo contencioso va a ser necesario que yo tenga la prueba de que agoté la vía gubernativa. Por ejemplo, un derecho de petición a la entidad que tenía que haberme autorizado ese medicamento y ya en la demanda sustentaré por qué me lo deben mediante demanda concederme esa pretensión. Artículo 10. Legitimidad e intereses. Entonces, ¿quién puede adelantar la acción de tutela? Dice, por cualquier persona, en nombre propio o con representante. Entonces, cualquier persona lo puede realizar. Puede ser en nombre propio o con representante, pero no es obligatorio tener representante, o sea, abogado, no es necesario. Los poderes se presumirán auténticos porque precisamente prima lo sustancial sobre lo formal, acuerde de lo que hablamos en los principios. El defensor del pueblo y los personeros municipales también tienen la facultad, como Ministerio Público, también tienen la facultad de interponer acciones en favor de cualquier persona. Ellos consideran que esta persona necesita ser tutelado en un derecho, ellos pueden hacerlo. Incluso hay oficinas de la Defensoría del Pueblo, de las personerías, donde la gente que no sabe cómo redactar una acción de tutela se acercan y allá les colaboran en la redacción de la acción de tutela si es que no la interponen ellos mismos en nombre de la persona, que también sucede. El artículo 11, caducidad. ¿Por qué está tachado aquí donde dice caducidad? Porque fue declarado inexequible por vía jurisprudencial. Desde luego, cuando es inexequible es porque hubo una demanda de constitucionalidad y la Corte Constitucional dijo que no era compatible con la Constitución. ¿Y por qué no es compatible con la Constitución que haya caducidad para la acción de tutela? Porque es que, como acuerden lo que decía el artículo 86, toda persona en cualquier momento. Entonces, ¿cómo así que caducidad si es que la norma está diciendo que en cualquier momento? Entonces, eso ya quedó decantado, quedó claro de que este artículo desaparece del ordenamiento jurídico. Y aquí está citada la acción de tutela y básicamente dice lo que les acabo de explicar. Entonces, queda claro, por demanda de constitucionalidad, se declara inexequible el artículo 11, que era el de la caducidad.
El artículo 12, efectos de la caducidad. Por supuesto que si no existe el 11 que es de caducidad, pues el de efectos también queda declarado inexequible. O sea, no tiene efectos, esos dos artículos no tienen efecto en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Contra quién procede la acción de tutela y quiénes son los intervinientes? Entonces, artículo 13. Recuerden que estamos mirando la acción de tutela contra autoridades, o sea, contra actos u omisiones de las autoridades públicas, de quienes tienen funciones como autoridades. Todavía no estamos hablando de particulares. Entonces, artículo 13, autoridad pública o representante del órgano presuntamente infractor. Entonces, ¿contra quién procede? Pues contra la autoridad pública, estamos hablando particularmente. Contra el funcionario que realiza esta actividad, ¿cierto? Él es la autoridad en ese momento respecto a esa función que yo necesito. Que no sé quién es esa persona, entonces va contra el representante de ese, por ejemplo, la Secretaría de Tránsito. Entonces sí, yo necesitaba que quien se encarga de esta función me cumpla a mí una petición que le estoy haciendo y que afecta a mis derechos fundamentales y me dijo que no y no quiere solucionarme. Pero yo no sé quién es esa persona, cómo se llama, entonces yo lo hago contra el representante de la Secretaría de Tránsito. En este caso sería pues el secretario de Tránsito, en cabeza, ¿quién estaría? Pues el municipio, ¿cierto? Si actuó por orden, si actuó por orden, o sea, si esa autoridad actuó por orden de alguien, entonces es contra ambos que va dirigida la acción de tutela, el jefe que dio la orden y el subalterno que la está cumpliendo y que me está afectando a mí con la consecuencia de esa orden que dio la persona. Aclara la norma que no es indispensable individualizar quién es la persona, solamente la entidad, con eso es suficiente. Y ahí se dirige contra el superior. Ahora, dice, quien demuestre interés legítimo podrá coadyuvar. ¿Qué quiere decir coadyuvar? Sumarme a la causa. Entonces, cualquier persona, en este caso serían intervinientes. Entonces, yo me doy cuenta que mi amigo Miguel Ángel interpuso una acción de tutela y resulta que la acción de tutela o me afecta o me beneficia. Entonces yo puedo hacer un escrito, meterme al proceso gracias al principio de publicidad, yo lo consulto en la página de la rama y me doy cuenta de que esa acción me perjudica y yo digo, no, el juez no tiene por qué fallarle a favor por los siguientes argumentos. Y hago mi escrito y se lo envío al juez para que él también tenga en cuenta mis argumentos. O al contrario, me beneficia, entonces yo lo que hago es apoyar a Miguel y decirle por qué sí debe fallar a favor. Pero es quien demuestra un interés legítimo, no es que cualquier persona se pueda estar metiendo en los asuntos, es que yo tengo un interés ahí. Contenido de la solicitud. A pesar de que se dice que es una acción que es informal, pues de todas formas el decreto ley tiene unos aspectos que debe contener. Entonces, ¿cuáles aspectos? Artículo 14. Entonces, estos son contenidos que debe tener la acción de tutela. ¿Qué pasa si falta alguno de estos? Aquí puse en esta imagen un checklist. Mire, la norma nos dice, debe tener, describir la acción o omisión con la mayor claridad posible. Debe indicar el derecho que considera violado o amenazado. No será indispensable citar la norma constitucional. Claro, nadie está obligado a conocer la norma, simplemente considera que sus derechos están vulnerados, cita los hechos. El juez tendrá que extractar cuáles son los derechos fundamentales que están afectados ahí. El nombre de la autoridad pública, si es que lo tiene, y si no, pues el órgano, la entidad que está haciendo la omisión o la acción que afecta el derecho fundamental. Y las circunstancias relevantes para decidir la solicitud. En estas circunstancias relevantes suena como a hechos jurídicamente relevantes. En este caso es a los hechos por los cuales yo tengo derecho. Entonces va a narrar cuáles circunstancias. Me quitaron el carro. Entonces usted quiere que se lo devuelvan. Entonces usted hace una acción de tutela, el juez le va a negar porque va a decir, no, vaya, haga el procedimiento ordinario. Pero si a usted le quitan el carro y resulta que el carro para usted es vital porque tiene una adaptación especial y usted es minusválido o tiene una deficiencia importante y el carro tiene esa forma de solucionarle su calidad de vida, su dignidad humana, entonces usted lo sustenta. Eso sería una circunstancia relevante para el caso en particular para que el juez la tenga en cuenta a la hora de decidir. Ahí queda yo creo que claro lo de las circunstancias relevantes, ¿verdad? Nombre y lugar de residencia del solicitante. Ahí es donde decimos, bueno, es informal, listo.
Usted tiene una hoja de cuaderno y escribe a mano y ahí más o menos cubre esos requisitos. La autoridad está obligada a cubrirle a usted, a aceptarle la acción de tutela. El nombre, desde luego, necesitamos saber quién es el que está accionando, ¿cierto? Lugar de residencia del solicitante. Entonces, es informal en el sentido de que alguna cosita que haya faltado no va a implicar que a usted no le vayan a admitir la acción de tutela. No puede primar lo formal sobre lo sustancial, está entre los principios. Entonces, esto sucede mucho, pero sucede, esos rechazos por circunstancias formales suceden mucho, pero sucede más que todo por precisamente desconocimiento de la norma. Cuando a uno le rechacen por cuestiones formales, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no me la preguntaron? ¿Por qué no me permite simplemente aportarla? No es que le faltó el número de cédula, no es que el nombre no está completo, no es que su dirección no se entiende, no es que cosas que no son realmente tan importantes y están afectando y ayudando a afectar un derecho fundamental por una formalidad. Entonces, eso es lo que está proscribiendo la norma. Esta norma está hecha para ayudarle que una persona de estas que tiene un derecho fundamental amenazado o violentado lo pueda hacer proteger por las autoridades. Dice, sin ninguna formalidad o autenticación, incluso verbalmente, pero yo lo puse aquí en pregunta. ¿Por qué en pregunta? Dice, incluso verbalmente. ¿Qué es lo que sucede? Si yo le preguntara, si yo me voy ante un juez y digo, voy a instaurar una acción de tutela, entonces él de pronto me mira y dice, ¿la trajo? Y yo le digo, no, es que la norma dice que se puede verbalmente, me van a rechazar la acción de tutela. Van a decir, no, tráigala y se la recibo con mucho gusto. ¿A quién se la reciben verbalmente? Puede ser a un menor de edad, puede ser a una persona que no tiene la capacidad para hacerlo, como el de la imagen que pusimos en la diapositiva. Sí puede ser a alguien, de pronto yo llego a solicitarla. Entonces me pueden decir, tráigala, como les ponía en el ejemplo. Pero también yo puedo alegar una urgencia. No, es que esto es urgente y necesito ya. Y está obligado el juez a recibirla por medio de su secretario. Lo que hace es atenderme inmediatamente porque es urgente y porque sustenté que era urgente. Yo tengo la capacidad de redactar la acción de tutela, pero es urgente y necesito, entonces él de una vez, secretario, recepciónale, realiza un acta, y si él de pronto considera que listo, es urgente, es importante, pero no es tan inmediato, de pronto puede citarme para otro día para continuar con el proceso. Pero son las 3 ocasiones en las que el juez debe realmente darle, por urgencia, como les digo, por analfabetismo o porque es un menor de edad. Entonces ahí se torna prioritario, inmediatamente empieza la acción. Y el secretario deja un acta de lo sucedido, deja constancia. Un acta es un documento que firman las personas que intervienen respecto a un hecho. Entonces dejan constancia de lo sucedido. Artículo 15. Trámite preferencial. Lo único que es más importante que la acción de tutela respecto al trabajo de los despachos judiciales es el habeas corpus, porque versa sobre la libertad de una persona que supuestamente está detenido arbitrariamente. Continúa en prioridad la acción de tutela. Entonces, si el despacho tiene su ritmo cotidiano de trabajo, están trabajando en sus demandas, sustanciando los procesos, ayudando a impulsarlos, y de un momento por reparto les corresponde una acción de tutela, tienen que hacer pausa en esos trabajos y resolver la acción de tutela. Artículo 16. Notificaciones. Aquí simplemente la norma le dice al juez, hágalo por el medio más expedito y eficaz que usted considere. Esta palabra considere no me gusta mucho en las normas, porque ese considere, hay gente con mal criterio. Entonces, por eso puse estos dibujitos aquí a manera de crítica, pero es constructiva, desde luego. Entonces a él le parece que por señales de humo, dice, no, yo utilicé una paloma mensajera. No, a veces las cosas no funcionan tan bien, pero bueno, así lo dice la norma. El artículo 17 habla de la corrección. ¿Qué implica esta corrección? Entonces dice, no cumple con aspectos relevantes. Acuérdense en que prima lo sustancial sobre lo formal. Entonces hay un aspecto que no es relevante, no le pongamos atención, continuemos con lo importante, lo sustancial, lo relevante, ¿cierto? Entonces le da 3 días, pero cuando sí es relevante, venga, no entiendo qué es lo que a usted lo está afectando. No entiendo cuál es el derecho que se le está vulnerando. Usted no es claro en lo que está narrando en su escrito.
Entonces, hágame un favor, vaya y explíquelo bien, pero debe explicarlo. Dice, se motiva. El artículo 17 dice, hay que motivarlo. ¿Motivarlo qué quiere decir? Decir los fundamentos por los cuales yo le estoy diciendo, mire, tiene 3 días para que me aclare este punto y este punto. Esos son relevantes por los siguientes motivos. Se demoró más de 3 días, no llegó, no lo hizo, se puede rechazar la acción, ¿cierto? Entonces aquí surge la pregunta, ¿y qué pasa si es una acción verbal? Dijimos que podía ser verbal, ¿cierto? En 3 circunstancias, porque es que tendemos a creer que cualquier persona puede ir al despacho y solicitar que le den esa atención y le reciban la tutela de manera verbal, no. Urgente por analfabetismo o la incapacidad de comprender y de hacer esa acción por escrito, o un menor de edad, y además de que a esos debe recibírseles verbalmente, se les puede recibir verbalmente, debe ser prioritario, deben ser atendidos inmediatamente estas personas. Entonces, esta corrección que aplica cuando yo llevo la acción de tutela por escrito, la radico en los sistemas que ahorita, que son digitales para la recepción de tutela y de acciones de habeas corpus, me dice a mí, supongamos yo la instauro y la envío por el sistema de la rama judicial, le dan reparto y el juez al analizarla me devuelve a mí diciéndome que debo corregirla porque un aspecto relevante no está claro. Tengo los 3 días y aplica lo que le dimos. Pero si yo voy y por urgencia verbalmente no estoy siendo claro, por urgencia, por analfabetismo, porque soy un menor de edad, me dan la prioridad, inmediatamente me atienden, llega el secretario del juzgado y empieza a atenderme y se da cuenta de que no estoy siendo claro, en ese momento él no puede escribir esa imprecisión que yo le estoy diciendo y después me buscan para decirme usted no fue claro, tiene 3 días para aclarar. No, en ese evento sí es inmediato. De ipso facto, dicen por ahí en las audiencias. En ese evento, si yo estoy hablando y no estoy siendo claro, entonces me tienen que decir, venga, hágame un favor, no le entiendo, ¿cuál es su derecho? ¿Cuál es el acto de la autoridad que lo está afectando? ¿Qué es lo que tenemos que ayudarle a corregir porque no es claro? Cosas relevantes. Entonces, a eso hace referencia este artículo. Son 2 procedimientos. En el escrito los 3 días, pero si fue verbal, entonces de inmediato se corrige, preguntando, porque para eso está ahí la persona afectada. Pero aquí puede surgir otra pregunta. Listo, es rechazada. Entonces, ¿es cosa juzgada? No. ¿Se puede considerar una acción temeraria si yo vuelvo a instaurar una acción de tutela como para que de pronto el accionado, la entidad accionada o la autoridad accionada diga, no, es que es una acción temeraria, ya es la segunda vez es la tercera vez, es la quinta vez que hace la misma acción de tutela, es una acción temeraria y busca la sanción de la persona o del abogado que lo representa? En este caso, no. Fue rechazada, quiere decir que no ha sido resuelto de fondo. Por lo tanto, podría volverla a instaurar. Si por cosas de la vida no logro ser claro y nuevamente, no, eso no se ha definido de fondo. Yo puedo volverla a instaurar. Y no es una acción temeraria, no estoy abusando del derecho. Simplemente tengo algún problema mental, de entendimiento, de redacción, de expresión, de cualquier forma, y yo no logro hacerme entender, pero no ha sido definido de fondo y por lo tanto no es cosa juzgada. La norma faculta al juez para que de manera inmediata restablezca un derecho, pero siempre y cuando la prueba sea infalible. Yo tengo una prueba infalible de ese hecho. No le dieron el medicamento, mi hijo está hospitalizado, aquí está la historia clínica y en la historia clínica dice que no se le ha autorizado, no se le ha entregado ese medicamento. Entonces tengo la prueba fehaciente. Entonces la norma faculta al juez para que tome las decisiones de una vez.